Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. He pensado que las lecciones que tenemos por delante y lo que nos queda hasta terminar el curso, que realmente nunca es lo mismo, ¿no? que estar hablando en clase presencialmente, pero quizás sería mejor hacerlo de esta vía por medio de este canal de YouTube en el que por lo menos pues hay imagen también y no solo audio, no solo sonido. Y ya me contaréis qué os parece, ¿no? Estamos todos un poco ensayando y buscando fórmulas que puedan ser las que mejor se adapten a la docencia y a vuestras necesidades, ¿no? También, la semana que viene, ya os dije, pues haremos algo un poco más interactivo para que podáis preguntar acerca de los casos prácticos que hemos ido haciendo estos días y ya iremos hablando, lo podemos hacer por medio de este mismo sistema, pero haciéndolo en directo para que podáis participar en el chat o haremos un encuentro a través de Google Meet. Lo que pasa que eso es un poco más lío porque, como sabéis, quien habla activa la imagen en ese momento y puede ser un poco caótico quizás, no lo sé. Entonces ya iremos pensando una forma de hacerlo del mejor modo posible, ¿no? Pero mientras tanto, estas clases en las que vamos a ir hablando de los 4 temas teóricos que tenemos por delante hasta terminar el programa, pues he pensado que quizás era mejor hacerlas así a través de este canal de YouTube. Bien, el siguiente tema que teníamos para ver es el tema 7. Si vais a vuestro programa, si vais al programa de la asignatura, el tema 7 y 8, los dos temas que inmediatamente tenemos por delante, son los dos temas dedicados al Tribunal Constitucional. El tema 7 se llama el Tribunal Constitucional 1 y el tema 8 el Tribunal Constitucional 2. Si os acordáis de los 10 temas que forman el conjunto del programa, a su vez esos 10 temas estaban después divididos internamente en 4 partes, ¿no? Habíamos visto una primera parte que era desde el tema 1 hasta el tema 5, el tema 6 de las fuentes del derecho que habéis estudiado por el manual que os recomendé, formaba en sí mismo la segunda parte. Pues bien, estos dos temas, 7 y 8, formarían la tercera parte, ¿no? Es decir, simplemente son, dentro de los distintos 10 temas del curso, esas 4 partes son como subclasificaciones, ¿no? Temáticas de alguna forma, a veces en sentido más amplio y en otras más ajustado, pero como clasificaciones a una escala menor para ordenar los temas, ¿no? Pues bien, esa tercera parte, temas 7 y 8, es la parte dedicada al Tribunal Constitucional. Como sabéis también, porque os comenté desde las primeras clases del curso ese tema y os lo he ido recordando en ocasiones, este órgano, el Tribunal Constitucional, que vamos a estudiar en estos temas 7 y 8, es el único órgano de los recogidos en la Constitución que vais a estudiar en este curso de Derecho Constitucional 1. Todos los demás quedarán para el año que viene, para la asignatura de Derecho Constitucional 2. De hecho, si recordáis en las primeras clases del curso, cuando hablábamos de las divisiones internas que existen en las constituciones, os contaba que las constituciones suelen dividirse en lo que se llama una parte dogmática y lo que se conoce con el nombre de una parte orgánica, que ya sabéis que no son partes que aparezcan como tal diferenciadas en el texto de una constitución, ¿no? Sino que se refieren a los contenidos que incluyen. Pues bien, la parte dogmática, todo lo que tenía que ver fundamentalmente con los derechos, con los principios y valores que recoge la Constitución, con qué tipo de Estado y de qué manera define esa Constitución al Estado, etc. Todo eso es la parte dogmática. Y todo eso es lo que fundamentalmente hemos visto y vamos a seguir viendo en este curso de Derecho Constitucional 1. Mientras que la otra parte, la parte orgánica, que como su nombre indica está dedicada a los órganos recogidos en la Constitución y a los poderes en los que queda dividido el ejercicio mismo del poder recogido en la Constitución,
Eso va a quedar para Derecho Constitucional 2. En Derecho Constitucional 2 vais a ver esa parte orgánica, vais a estudiar la corona y vais a estudiar también la distribución territorial del poder, cómo la Constitución distribuye territorialmente el poder. Pues bien, os vuelvo a contar todo esto para deciros que eso es así salvo una pequeña excepción. Esa pequeña excepción son estos temas 7 y 8 que vamos a comenzar a ver ahora, que se refieren al único órgano, como os digo, que vamos a estudiar en este curso, que es el Tribunal Constitucional. Vamos a estudiar el Tribunal Constitucional porque es necesario estudiarlo junto con los contenidos de este curso por la enorme relación que guarda con muchos contenidos que vamos a ver, ¿no? Y porque realmente ni el Tribunal Constitucional puede entenderse sin otros contenidos que estamos viendo en Derecho Constitucional 1, y a su vez también, a la inversa, esos otros contenidos adquieren también su sentido por la existencia de un órgano como es el Tribunal Constitucional. Me refiero a contenidos como el sistema de fuentes que habéis estudiado en la lección anterior, como los derechos fundamentales que vamos a estudiar en las dos últimas lecciones 9 y 10 del curso, etc., ¿no? Es decir, es necesario estudiar el Tribunal Constitucional, y donde verdaderamente tiene sentido estudiar este órgano es en este curso de Derecho Constitucional 1. Pues bien, hablando de ese tema 7 que vamos a comentar, que se llama el Tribunal Constitucional 1, si vais a vuestro programa, ese tema se abre con un primer apartado llamado la defensa jurisdiccional de la Constitución. La defensa jurisdiccional de la Constitución. Este es un apartado en el que simplemente os voy a refrescar y os voy a recordar algunas cosas que ya sabéis. Son todo cosas que ya sabéis porque son cuestiones que de un modo u otro han ido apareciendo a lo largo de la asignatura, y son cuestiones que incluso también habéis visto en el primer cuatrimestre en la asignatura de Fundamentos de Derecho Constitucional. Las visteis en las clases de teoría y de alguna forma incluso probablemente las comentamos también a lo largo de los distintos casos prácticos que hicimos en las clases prácticas. Bien, ¿cuáles son esas cosas que ya sabéis, pero que hablando de esa defensa jurisdiccional de la Constitución es necesario volver a recordar ahora? Son cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos lo que es una Constitución, son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de una Constitución y que están estrechamente ligadas con la existencia de un órgano como es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque sabéis que la Constitución es una norma jurídica. Y no solo es una norma jurídica, sino que sabéis también que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Bien, esto es algo que ha quedado muy claro, como digo, a lo largo de la asignatura de Fundamentos, y que espero que haya quedado muy claro también a lo largo de esta asignatura de Derecho Constitucional 1, porque lo hemos ido repitiendo, ¿no?, de una forma u otra prácticamente en todos los temas. Bien, siendo esto una idea que ya sabéis y que está muy clara, también sabéis que esto no siempre ha sido así, sino que esto es una idea que tiene unos 100 años, ¿no? Una idea, y precisamente en este año 2020 prácticamente una idea que cumple prácticamente 100 años exactos, ¿no?, si nos retrotraemos al año 1920 y a una serie de sucesos, de constituciones que se aprueban en ese año, de obras jurídicas que se publican en esos o en años más o menos cercanos. Es decir, cumplimos prácticamente de manera exacta 100 años en Europa de vida de esta idea, ¿no?, de la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Todo eso conlleva una serie de elementos que hemos estudiado cuando estudiamos la lección del Estado de Derecho, que habéis estudiado también en el tema anterior, en la lección 6, hablando de las fuentes del derecho, etc., ¿no? Es decir, recordar la pirámide normativa de Kelsen. Es decir, Kelsen precisamente es el autor que está también intelectualmente detrás de todas estas ideas, y detrás también, y por eso estamos hablando ahora de esto, del nacimiento
teórico de los tribunales constitucionales en Europa. Pues bien, si recordáis, la pirámide normativa de Kelsen, la Constitución como norma suprema, estaría en la cima, estaría en la cúspide de esa pirámide. Eso significa, como sabéis, que todo lo que hay por debajo tiene que ser acorde con la Constitución, ¿no? Y que los distintos peldaños tienen que ir siendo cada uno acorde con su inmediatamente superior hasta llegar al superior de todos, que es la propia Constitución, ¿no? De tal forma que todo el conjunto del ordenamiento jurídico debe ser acorde con la Constitución y todo el conjunto del ordenamiento jurídico no puede tener ningún contenido que contravenga la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe algún contenido que contravenga la Constitución? Aquí es donde entra en juego precisamente lo que hablamos al dar título a este apartado, ¿no? La defensa jurisdiccional de la Constitución. Es decir, cuando hay una norma del ordenamiento jurídico que confronta, que choca con la Constitución, esa norma, en todo o en parte, en la parte que contravenga la Constitución, no puede formar parte del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esa norma va a ser expulsada del ordenamiento jurídico. Deja de existir, desaparece del ordenamiento jurídico porque no puede haber ningún contenido en ese ordenamiento que vaya en contra de la Constitución. En ese sentido es en el que se habla de una defensa jurisdiccional de la Constitución. Esa labor, que es cómo funciona esa defensa en el modelo europeo, el modelo americano funciona de otra manera, pero nuestro modelo europeo, esa defensa la va a realizar un órgano que es precisamente el Tribunal Constitucional, ¿no? Los distintos tribunales constitucionales, con el nombre que tengan en cada país, que existen en Europa, pero que en nuestro caso, en el caso español, recibe el nombre de Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el órgano encargado de llevar a cabo esta defensa jurisdiccional de la Constitución. Esta es, podríamos decir, la labor principal de los tribunales constitucionales. Y de hecho, como os digo, es en buena medida la razón que dio lugar a su nacimiento hace aproximadamente 100 años, ¿no? La de llevar a cabo en Europa esa defensa jurisdiccional de la Constitución, ese control, lo que se llama un control de constitucionalidad, el control de que efectivamente no hay normas por debajo de la Constitución que la contravengan, porque eso no puede ser, ¿no? Porque iría en contra de ese principio de jerarquía normativa, de ese principio de coherencia normativa y de ese principio por el cual se establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento. Esta, como os digo, es la razón principal por la cual nacieron en Europa hace 100 años los tribunales constitucionales. Hay también otras razones, ¿no? O de un modo u otro, una vez que existieron, fueron adquiriendo una serie de funciones, y eso lo vamos a ver también en nuestro Tribunal Constitucional, sobre todo en el siguiente tema, en el tema 8. Es decir, los tribunales constitucionales van a jugar también un papel fundamental en estados descentralizados, como es el caso de España, porque vamos a ver que van a llevar a cabo un papel principal a la hora de resolver conflictos que puedan darse entre las distintas unidades que forman el Estado, ¿no? Pues en nuestro caso entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre las comunidades autónomas entre sí. Y otra función que llevan a cabo también los tribunales constitucionales, y que vamos a ver en el caso del Tribunal Constitucional Español, es una labor basada en la defensa de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a los ciudadanos, ¿no? Y también aquí veremos en el tema 8 y en los dos temas que tenemos para terminar el curso, 9 y 10, dedicados precisamente a los derechos fundamentales, allí también veremos cómo el Tribunal Constitucional tiene una serie de funciones en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, esto, aunque ya os digo que lo veremos más detenidamente en el siguiente tema, ya os adelanto que el Tribunal Constitucional tiene, podríamos decir, tres grandes grupos de funciones, ¿no? Por un lado, una que es la función clásica, en el sentido de que es la que dio lugar a su nacimiento, que es la del control de la constitucionalidad, la defensa jurisdiccional de la Constitución, es decir, controlar que efectivamente se cumple ese principio de la pirámide normativa y que no hay contenidos del ordenamiento jurídico contrarios a la Constitución, que no hay normas contrarias al peldaño que tienen por encima, que es la Constitución. Otro grupo de funciones que tiene que ver con el conflicto entre
diversas unidades del Estado, entre diversos órganos del Estado, y un tercer campo de funciones que tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales, ¿no? Pero como os digo, el primer grupo de funciones es el que dio lugar a su nacimiento hace ahora 100 años. Tenéis que entender algo que ya sabéis, por otra parte, que es que nace en ese momento el Tribunal Constitucional porque, como os digo, en ese momento es en el que nace en Europa la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Sabéis que a lo largo de todo el siglo XIX la Constitución no había tenido ese valor, es decir, la Constitución era vista muchas veces como un mero documento de tipo político y en el mejor de los casos, cuando se le concedía un valor jurídico, no se le concedía en la práctica verdaderamente el valor de norma suprema, es decir, una Constitución podía ser a lo largo prácticamente todo el siglo XIX español, salvo alguna excepción, una Constitución podía ser modificada por el procedimiento legislativo ordinario, no por un procedimiento expreso de reforma constitucional como el que habéis estudiado en el tema anterior, en el tema 6. El hecho de que eso fuera así denotaba indirectamente que verdaderamente no era la norma suprema del ordenamiento, porque no había una obligación de que todo lo que había por debajo fuera acorde con esa Constitución, etc., ¿no? Es decir, mientras no existe implantada y asumida la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento, no habría tenido sentido que existiera en nuestro siglo XIX, por ejemplo, un órgano como el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene sentido desde el momento en el que precisamente se entiende que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento, y entonces a partir de ahí van a nacer toda una serie de efectos, toda una serie de funciones que son las que va a llevar a cabo este Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo tanto, no es casual, sino que es algo lógico, algo estrechamente relacionado, el hecho de que los tribunales constitucionales nazcan en Europa cuando se implanta la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, algo que coincide en el tiempo con otros fenómenos históricos que tienen una traducción jurídica que hemos estudiado también a lo largo del curso, como es el nacimiento del Estado social y la implantación definitiva del Estado democrático una vez que se logra el sufragio universal, tanto masculino como femenino, tanto activo como pasivo. Es decir, son todos, de alguna forma, como os he dicho también muchas veces, distintas manifestaciones de un mismo proceso histórico, ¿no? Y sobre todo distintas manifestaciones que se ven de manera muy clara relacionadas en el sentido en el que os digo que cuando verdaderamente entendemos la Constitución como la norma suprema del ordenamiento es cuando van a nacer los tribunales constitucionales. Pues bien, todo esto que os he contado y que, como habéis visto, no es nada nuevo, nada que no supierais y nada que no hubiéramos comentado ya en clase, es de lo que podríamos hablar en este primer apartado cuando el programa nos habla de la defensa jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Es decir, simplemente, como os digo, recordar y refrescar estas ideas para que sepáis de qué es de lo que estamos hablando y por qué estamos hablando ahora de esto. Una vez que hemos hablado de este apartado inicial, vamos a pasar al segundo apartado de la lección, que se llama Naturaleza, Composición y Estatuto de los Magistrados. Naturaleza, Composición y Estatuto de los Magistrados. Bien, como el propio nombre de este apartado indica, veis que lo que vamos a ver aquí son tres cuestiones. Vamos a hablar de la naturaleza del Tribunal Constitucional, vamos a hablar de la composición del Tribunal Constitucional y vamos a hablar de cuál es el estatuto jurídico de los magistrados que vamos a ver que integran ese Tribunal Constitucional. Antes de todas formas de hablar de estas tres cuestiones, y porque os situéis desde el punto de vista jurídico, todo lo que vamos a hablar en esta lección, no solo en esta lección, sino también en la siguiente, en la lección 8, lo vamos a encontrar regulado en la Constitución, concretamente en el título 9 de la Constitución, que es el título que la Constitución dedica a regular el Tribunal Constitucional,
Por lo tanto, todo lo que os voy a contar está incluido en el título 9 de la Constitución y en una ley orgánica que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Una ley orgánica que se aprobó en el año 1979, es decir, muy poco después de aprobarse la Constitución. Es concretamente la Ley Orgánica 2/1979, que nos vamos a referir a ella como Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, Constitución, concretamente el título 9 de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es donde vamos a encontrar toda la regulación a la que vamos a ir haciendo referencia tanto en este tema 7 como en el tema 8, como en el segundo tema en el que seguiremos hablando del Tribunal Constitucional. Pues bien, volviendo a esos tres elementos que íbamos a hablar en este apartado, naturaleza, composición y estatuto de los magistrados, y comenzando por el primero, comenzando por la naturaleza del Tribunal Constitucional, lo primero que tenemos que saber es que si nos estamos preguntando por cuál es la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional, lo primero que tenemos que saber, que entronca un poco con lo que os he estado contando antes, es que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Esa es la primera idea que tiene que quedar clara. Cuando hablamos de la naturaleza del Tribunal Constitucional, estamos hablando de la naturaleza de un órgano que es el intérprete supremo de la Constitución. Es importante ese adjetivo de supremo, porque cuando hablamos del intérprete supremo, estamos hablando del más alto intérprete. Estamos hablando, podríamos decir, del intérprete definitivo, ¿no? El que va a solucionar de manera definitiva los conflictos de interpretación que puedan existir en torno a la Constitución. Por eso hablamos de intérprete supremo. Pero hablamos, por otro lado, de intérprete supremo porque no es el único intérprete, ni mucho menos, puesto que la Constitución tiene multitud de intérpretes. Es decir, cualquier juez es un intérprete de la Constitución, es también un intérprete de la Constitución, un funcionario público, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones. Incluso nosotros, cuando resolvemos un caso práctico, en clase somos intérpretes de la Constitución. Es decir, la Constitución encuentra multitud de intérpretes y son muchos los intérpretes de la Constitución que existen. Pero por eso es importante hablar del calificativo de supremo. El Tribunal Constitucional no es un intérprete más de la Constitución, podríamos decir, como existen muchos, sino que va a ser el intérprete supremo, ¿no? Por todas las cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de estas dos lecciones. ¿Cuál es su naturaleza? Estamos hablando de la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Pues bien, hay un acuerdo en el sentido de considerar que el Tribunal Constitucional tiene una doble naturaleza jurídica. Es decir, tiene, por un lado, una naturaleza como órgano jurisdiccional y tiene, por otro lado, una naturaleza como órgano político. Es decir, se suele reconocer esa doble naturaleza al Tribunal Constitucional. Por un lado, una naturaleza jurisdiccional y, por otro lado, una naturaleza política. ¿Qué quiere decir cada una de estas dos cuestiones, cada una de esta doble naturaleza? Por un lado, se dice que tiene una naturaleza jurisdiccional o que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional porque es un órgano que va a funcionar como un tribunal. De hecho, en su propia denominación está esta palabra. Es un órgano llamado Tribunal Constitucional. Es decir, es un órgano que va a funcionar de la misma manera, o al menos de una manera muy similar, a cómo funcionan los tribunales de justicia ordinarios. Por eso se le llama tribunal. Es decir, su método de funcionamiento, su forma de actuar, que va a terminar en la mayor parte de los casos
con una sentencia, como veremos, es la manera de funcionar que tienen de manera habitual los tribunales de justicia. Por eso se dice que el Tribunal Constitucional tiene esta naturaleza jurisdiccional, porque en su naturaleza vamos a ver que va a estar el actuar siguiendo los mismos códigos que suele seguir un tribunal de justicia. Vamos a ver que está formado por magistrados, que al final van a emitir una sentencia, etc., ¿no? Por eso se dice que tiene una naturaleza jurisdiccional. Si bien, y esto es muy importante, el Tribunal Constitucional, a pesar de esto, no forma parte del Poder Judicial en España. Esta es una idea importante que tenéis que tener clara. Aunque se llame tribunal, ¿no? Es decir, y aunque emita sentencias, no forma parte del Poder Judicial. La división clásica de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sabéis, el Poder Judicial, lo estudiaréis el año que viene, que es el encargado de administrar justicia. Pues bien, el Tribunal Constitucional, aunque se llame tribunal y aunque tenga esta naturaleza que lo acerca a un tribunal de justicia ordinaria, aunque tenga esta naturaleza jurisdiccional y aunque se llame, repito, tribunal, no forma parte del Poder Judicial. Esta es una idea importante. Os he dicho que los poderes del Estado y el resto de órganos los vais a estudiar el año que viene en Constitucional 2. Y ahora estamos estudiando este, que de alguna manera es un órgano especial por las funciones que lleva a cabo. Pues bien, este órgano, que tiene una doble naturaleza y una parte de esa naturaleza es una naturaleza jurisdiccional, este órgano que se llama tribunal, sin embargo, que os quede claro, no forma parte del Poder Judicial en España. Sin embargo, como os digo, tiene naturaleza jurisdiccional porque va a funcionar de un modo muy similar o prácticamente idéntico a cómo funcionan los tribunales de justicia ordinarios. Bien, por lo tanto, una primera parte de su naturaleza sería esta naturaleza como órgano jurisdiccional. Y luego os he dicho que tiene también otra naturaleza que sería una naturaleza política, una naturaleza como órgano político. ¿Por qué se dice que el Tribunal Constitucional tiene una naturaleza política? Porque vamos a ver que, como os he dicho antes, el Tribunal Constitucional va a interpretar la Constitución. La función del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. Un intérprete que además os he dicho que es el intérprete supremo. Pues bien, en el ejercicio de esta función como intérprete supremo de la Constitución, vamos a ver que en la práctica lo que va a provocar la acción del Tribunal Constitucional es que va a influir en la potestad legislativa, va a influir de un modo más o menos directo o indirecto, ya lo veremos, en el poder legislativo y va a influir también en la función de gobierno. Es decir, va a influir también en el poder ejecutivo. Es decir, lo que diga el Tribunal Constitucional en tanto que intérprete supremo de la Constitución va a tener unos efectos en una serie de poderes del Estado. Es decir, va a influir en el poder legislativo, va a influir en el poder ejecutivo, va a influir incluso también en el propio Poder Judicial, que se va a ver obligado a interpretar la Constitución en el sentido en el que la interpreta el Tribunal Constitucional. Pero ahora os digo que tiene una naturaleza política por la influencia que tiene sobre todo en esos otros dos poderes, ¿no? En el legislativo y en el ejecutivo. Y cuando hablamos de una naturaleza política, no penséis en una naturaleza de partidista o en una naturaleza política a un nivel bajo, podríamos decir, de lo que es la lucha política diaria, ¿no? Sino una naturaleza política en un sentido amplio, ¿no? En un sentido integrador del concepto político, en el sentido de que, bueno, evidentemente, la Constitución, que es la norma suprema del Estado y que de alguna forma es también la norma que lleva a cabo la juridificación de la vida política en España, pues bien, el hecho de que haya un intérprete supremo cuya posición sea en último término la que hay que tener en cuenta para decidir cómo interpretamos la Constitución y si la interpretamos en un sentido o en otro, eso evidentemente tiene una clarísima función e influencia política. Es decir, pero os digo política en ese sentido amplio, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional,
estamos hablando de esa doble naturaleza, ¿no? Por un lado, una naturaleza como un órgano jurisdiccional que funciona como un tribunal y que de hecho se llama tribunal, aunque sabéis no está integrado en el Poder Judicial, y por otro lado está esta función de naturaleza política en el sentido de los efectos que en todo el sistema político va a tener la interpretación que de la Constitución haga este órgano, el Tribunal Constitucional. Pues bien, eso sería únicamente lo relativo a la naturaleza. Vamos a decir algo ahora con respecto al segundo elemento de este apartado, que es la composición. Es decir, ya sabemos cuál es la naturaleza del Tribunal Constitucional. Veamos algo ahora acerca de la composición. El Tribunal Constitucional está integrado por una serie de miembros que reciben el nombre de magistrados, ¿no? De hecho, ya os lo he dicho antes, esto es uno de los elementos por los cuales hablamos de que tiene esa naturaleza jurisdiccional. Es decir, los miembros de los tribunales de justicia del Poder Judicial ordinario también reciben el nombre de magistrados, ¿no? Los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Por ejemplo. Pues bien, el Tribunal Constitucional está formado por una serie de miembros que también reciben el nombre de magistrados. Concretamente está formado por 12 miembros, por 12 magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional. 12 magistrados que son nombrados por el rey. Aquí de nuevo haría un breve inciso para recordaros algo de lo que hemos hablado muchas veces también, aunque ya sabéis que es algo que vais a estudiar el año que viene, pero que también os comenté un poco en el primer tema de este curso y que ha ido saliendo, el hecho de que sean nombrados por el rey, ya sabéis simplemente que significa que el rey firma ese nombramiento, ¿no? Que el acto formal de nombramiento lo hace el rey en tanto que jefe del Estado, pero que desde luego el rey no decide, ni mucho menos quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Como todas las funciones del rey, que simplemente poseen un carácter simbólico, de perfeccionamiento desde el punto de vista jurídico, etc., ¿no? Es decir, ahora vamos a ver quién determina verdaderamente quiénes van a ser estos 12 magistrados, ¿no? Pero son nombrados por el rey en ese sentido que ya sabéis, ¿no? Lo que significa. Son nombrados por el rey a propuesta 4 de ellos del Congreso de los Diputados, otros 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más os digo, el Consejo General del Poder Judicial lo estudiaréis el año que viene, precisamente cuando estudiéis el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es en España el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Aquí sí que de los jueces del Poder Judicial, ¿no? Entonces, bien, no os cuento nada más del Consejo General del Poder Judicial porque son contenidos de Derecho Constitucional 2 y por no liar el asunto, ¿no? Simplemente que sepáis que hay 2 elegidos por ese órgano de gobierno de los jueces en España que recibe el nombre de Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, 4 por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es decir, 4, 4, 2 y 2, hasta hacer ese total de 12 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre con esto? Hablando de esta composición del Tribunal Constitucional y hablando de quién propone a estos futuros magistrados, que son estos órganos y estos poderes del Estado de los que os estoy hablando, alguien podría pensar lo siguiente. Imaginad, se han celebrado unas elecciones y hay un partido que tiene una mayoría parlamentaria. Bien, hemos dicho que hay 4 que son a propuesta del Congreso de los Diputados. Bueno, podríamos pensar que un solo partido podría decir, bueno,
quiénes van a ser esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Hemos dicho que hay otros 4 a propuesta del Senado. Pues bien, se han celebrado esas elecciones que os he dicho, ¿no? Y ese partido pues puede ser, aunque ya sabéis que el sistema electoral lo vimos en temas anteriores, ¿no? Que en el tema 4, que el sistema electoral es distinto, etcétera, pero imaginad que ese mismo partido tiene mayoría en esa Cámara, tiene mayoría en el Senado. Pues bien, estamos viendo que ese mismo partido va a decir también quiénes son los 4 que propone el Senado. Ese partido, en principio, lo lógico es que probablemente sea el partido que esté ocupando también el gobierno. Y estamos diciendo que el gobierno determina quiénes van a ser otros 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ese mismo partido habría dicho ya quiénes van a ser 10 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Y luego quedaban los 2 del Consejo General del Poder Judicial que, sin adelantaros mucho, como digo, porque lo vais a ver el año que viene, pero que también se conforma en base a las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, aunque sea indirectamente, podríamos entender que también ese mismo partido sería determinante para decir quiénes van a ser los 2 que propone el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Bien, esto nos lo podemos imaginar, ¿no? Diciéndoos eso, ¿no? Que 4 son del Congreso de los Diputados, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Bien, esto no es así. Es decir, hay toda una serie de mecanismos que ahora os voy a comentar para impedir que pudiera darse una circunstancia ficticia y extrema como esta que os acabo de señalar. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bien, en primer lugar, es que los 4 que propone el Congreso de los Diputados y los 4 que propone el Senado tienen que salir adelante por mayoría de 3/5. Por mayoría de 3/5 en el Congreso, los 4 del Congreso, y por mayoría de 3/5 en el Senado, los 4 del Senado. Es decir, esto, que es una mayoría muy cualificada, está establecido de esta manera para impedir precisamente que ocurra algo así. Es decir, para impedir que sea un solo partido el que determine quiénes van a ser bien los 4 del Congreso o bien los 4 del Senado, ¿no? Y que al menos sea necesario la actuación de 2 partidos, ¿no? Al menos, ¿no? Independientemente o según el modelo de distribución parlamentaria, el modelo de partidos que exista en cada momento, que sabéis también que ha ido modificándose a lo largo de estos 40 años de democracia, pero bien, incluso en momentos anteriores al menos exige el juego de dos partidos, ¿no? Por lo tanto, ese es ya un elemento que impide que eso sea de la manera en la que estábamos imaginando. Otro elemento es que el periodo de duración del mandato como magistrado del Tribunal Constitucional no coincide con periodos electorales. Es decir, que esa imagen que os he dicho de que se celebraban unas elecciones, un determinado partido tenía unos determinados resultados, etcétera, 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 no se daría porque son tiempos distintos, ¿no? Y los tiempos de renovación del Tribunal Constitucional no son los tiempos electorales, no son los tiempos de duración de los mandatos parlamentarios. El mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional es un mandato mucho más dilatado. Tienen un mandato de 9 años. Es decir, se es magistrado del Tribunal Constitucional por un periodo de 9 años. Y además, no todos llevan el mismo tiempo. Es decir, no todos llevan, podríamos decir, el mismo cómputo de esos 9 años, en el sentido de que los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no se renuevan los 12 a la vez, sino que se van renovando por tandas, se van renovando por grupos. Y hay por 3 tandas, por 3 grupos de 4. Es decir, hay un momento en el que se renuevan los 4 del Congreso
de los diputados, hay otro momento en el que se renuevan los 4 del Senado y hay otro momento en el que se renuevan los otros 4, los 2 correspondientes al Gobierno y los 2 correspondientes al Consejo General del Poder Judicial. Y aunque todos están 9 años, no todos han empezado en el mismo momento y terminan en el mismo momento, sino que son periodos de duración del mandato distintos, ¿no? Que no son coincidentes absolutamente en el tiempo. De esa manera se evita también que todo el Tribunal Constitucional, que los 12 magistrados del Tribunal Constitucional se renueven a la vez, sino que se van renovando progresivamente por esas 3 tandas de 4, ¿no? De esa manera también se evita que tengan todos ellos un perfil, podríamos decir, ideológico que vaya renovándose en bloque, ¿no? Sino que precisamente esos distintos tiempos lo que quieren lograr es eso, ¿no? Lo que quieren lograr es que no se produzca esa situación extrema y ficticia de la que os hablaba al principio. Antes de seguir, os comento, todos estos elementos que os estoy contando son cuestiones que evidentemente sirven para impedir que se produzca una situación como esa que os dibujaba al principio, y eso es cierto que es así y que es una situación que no puede darse por todo esto que os estoy contando. Sin embargo, también debe decirse que a lo largo de estos 40 años el modelo de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional ha actuado de manera muy imperfecta, ¿no? Sobre todo hablando de los 4 del Congreso de los Diputados y los 4 del Senado. Porque si bien es cierto que desde el momento en el que se exige esa mayoría de 3/5, al menos tienen que jugar 2 partidos para decir quiénes van a ser los 4 del Congreso y quiénes van a ser los 4 del Senado, lo óptimo sería pensar que si se exige 3/5 para cada uno de ellos, para elegir a cada uno de ellos, hubiera un consenso en torno a nombres en base a los cuales pudieran estar de acuerdo al menos 2 partidos políticos, ¿no? Y con la composición parlamentaria que existe actualmente en España, más, ¿no? Pero al menos tradicionalmente en años anteriores, a lo largo de estos 40 años de democracia, se entiende que tenía que haber un consenso de al menos los 2 partidos principales para decir a esos 4, ¿no? A esos 4 en el Congreso y esos 4